Hace unos días, aquí en Lado B, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que la próxima elección se va a definir entre el herrerismo y el Frente Amplio. ¿Cómo se tiene que analizar este aspecto? ¿Cómo está funcionando hoy la coalición del gobierno? ¿Cómo se está preparando el Frente Amplio en su interna? De todos estos temas estaremos hablando esta noche con Óscar Botinelli. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Entonces, uno mira las encuestas, mira la organización que está construyendo para intentar ganar la elección del 2024 y solo puede tener esperanza. Porque al herrerismo solo le puede ganar el Frente Amplio. La gran virtud que tiene el Uruguay, que hay una esperanza al herrerismo. Uno mira a Francia y la lucha popular y puede decir qué buena está esa lucha popular, pero la alternativa de Macron en Francia es Le Pen. La alternativa a la derecha es la ultraderecha. La alternativa a la derecha uruguaya del herrerismo es el Frente Amplio, el progresismo. Porque uno imagino yo, que la coalición va a volver a competir toda junta intentando derrotar al Frente Amplio, lo han dicho varios legisladores de los socios de la coalición. Pero te propongo invitarte. Bueno, pero si Manini piensa que la calle es un revanchista, yo no sé cuánto dura esa coalición. Si en verdad lo piensa. Si Manini piensa que la calle es poco republicano, si Mieres piensa lo que dijo de Manini, bueno, pero ¿cuánta firmeza tiene esa coalición? Esos cruces ya ¿Los junta el amor o el espanto que ellos sienten de que el Frente Amplio sea gobierno? ¿Y ¿sabes qué es lo que pasa? De lado y que vuelvan a competir juntos para ganar el Frente Amplio también. Sí, pero ya no les creen. De varios temas estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad con Óscar Botinelli, director de Factum. Óscar, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. Bueno, bien salvo el frío y arrancó fuerte el frío, ¿eh? Arrancó fuerte el frío, la rinitis. Bueno, te agradezco mucho que estés acá hoy con nosotros. Ahí escuchábamos y veíamos en el TV Disparador al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que estuvo aquí la semana pasada, y él planteaba eso sobre el final del programa, que daba para discutir bastante, y te propongo analizarlo. Eso de que él dice que la próxima elección se define entre el herrerismo y el Frente Amplio. ¿Qué lectura tenés sobre eso? Bueno, yo soy quizá un poco fanático de los términos. Si el herrerismo es como grupo político, es la minoría en el Partido Nacional, porque Delgado no representa el herrerismo, representa Aire Fresco, que es otro sector. El herrerismo está representado por Laura Raffo. Si es por corriente ideológica, está un poco dispersa. Para empezar, el Frente Amplio, cuando se funda, de los 5 senadores de su primera elección, 2 son herreristas. De los 2 presidentes de la República que tuvo, 1 se originó en el herrerismo. Entonces, a veces me parece que hay que tener cuidado. No, parecería, es una obviedad decir que la elección de un lado es el Frente Amplio. Del otro lado, yo diría que hoy por hoy las mayores probabilidades son del Partido Nacional. Pero va a haber que esperar, tenemos un año y pico para llegar a definir lo que va al balotaje, que es octubre. Si el Partido Nacional mantiene la fuerza que tiene, la última encuesta nuestra nos dio un Partido Nacional ya en el 23%, no es lo mismo que cuando estaba en el 29, 28, 30. Lo que sí, el Partido Colorado muy bajo, pero ahí están esperando un poco el aterrizaje del Mesías. Y eso, la llegada a Bordaberry puede cambiar algo, sobre todo que hay un espacio de competencia muy directa entre el Partido Nacional y Bordaberry, ¿no? Y que le puede captar, sí, a ese herrerismo, es decir, claro, ese sector más nítido del Partido Nacional que se identifica con el herrerismo y con, yo diría, el más puro liberalismo económico, ¿no? Mencionabas recién, Óscar, ese 23% que le da Factum al Partido Nacional, ¿no?, en la última encuesta. No, nosotros no, le da la gente y nosotros está claro, lo recogemos. Que Factum lo publica a partir de lo que la gente le dice en la encuesta, ¿no? ¿Dónde crees que puede llegar a estar esa explicación de ese descenso del Partido Nacional? Porque después uno mira, por ejemplo, el Frente Amplio mantiene como cierto porcentaje, en este caso era el 41%. Sí, ¿no? el Frente Amplio, en general, después de la elección, que obviamente fue golpeado, no tuvo un descenso significativo en la encuesta Factum, en colegas sí. Y se mantuvo en torno a 38, 39, sobre todo 39 sostenidamente, y este 41 yo diría que tiene ya como un año. El tema de la LUC, me estoy refiriendo, validación de firmas, referéndum,
le dio al Frente Amplio un sostén un poco más alto. El Partido Nacional, creo, la encuesta nuestra se hizo entre el 24 de abril y el 11 de mayo. Los 10 primeros días de la encuesta es el momento que el presidente y consecuentemente el Partido Nacional quedan más golpeados por los socios de la coalición en la reforma de la seguridad social. Es cuando él tiene que conceder el cambiar el promedio de años de jubilación, que obviamente aumentó lo que vendría a ser el cálculo, mejoró y lo resistió hasta último momento, y del lado de Cabildo Abierto fue la propuesta, y del lado del Partido Colorado lo que es la eliminación o disminución del impuesto a la renta, digo, el IAS, y también el leve baja del aumento de la edad jubilatoria, es decir, de los 65, un escalón a 63, 64, pero que fueron retoques que el presidente resistía y al final tuvo que ceder. Yo creo que ahí registra quizás el momento de mayor debilidad del último tiempo del presidente, y eso también se refleja en el Partido Nacional. Probablemente el caso Penades también haya golpeado un poco el Partido Nacional en un doble sentido, de unos que pueden cuestionar la actitud que se le atribuye a Penades, y otros al revés, es decir, acá fue un operativo político que hemos visto que algunos lo piensan y se enojan. Entonces, bueno, resulta que porque estuvo mal o bien, de los dos lados puede afectarlo un poco. Estos son fenómenos que hay que esperar un poco, ¿no? Uno cuando habla de la coalición de gobierno, ¿no?, el funcionamiento de la coalición, es interesante ir a su estructura, más allá de algunos episodios anecdóticos o de algunos hechos puntuales, ver cómo está funcionando, y uno se encuentra con una fuerte presencia presidencialista, ¿no?, de la calle Pou, que es el que lleva adelante esta coalición, que ha generado, sí, cortocircuitos con Cabildo, que muchas veces no comparte ese funcionamiento. ¿Cómo lo estás viendo hoy? Bueno, el tema, yo creo que hoy que el gobierno se está de alguna manera terminando, aunque le quedan algunos temas importantes, nada menos que la última ley presupuestal del periodo, que es la rendición de cuentas, que tiene que estar en el Parlamento el 30 de junio, y ahí hay 3 meses de discusión, que no va a ser menor. Y algunas otras leyes significativas que pueden haber. Estoy hablando de las leyes que puede crear algún conflicto dentro de la coalición. Hoy por hoy el que está de más peso es el del endeudamiento, de la deuda de las personas y de las familias, donde hay visiones bastante distintas dentro de la propia coalición. E incluso el riesgo que pueda otra vez formarse una mayoría como la que se formó en la ley forestal, donde la mayoría de la coalición queda en minoría en el Parlamento. El tema es que este gobierno fue concebido por el Partido Nacional muy presidencial, nosotros lo llamamos hiperpresidencial, al punto que los ministerios que no son de la propia impronta del presidente, pasó aún con ministerios blancos que no eran del área, siempre hay alguna figura que responde directamente a la presidencia de la República. Y los ministerios, los socios, por ejemplo, Salud Pública, ministra Cabildo Abierto, o antes ministro, subsecretario directamente de la presidencia de la República. Ministerio de Turismo, ministro del Ballista, Partido Colorado, subsecretario, lo mismo de Blanco, presidencia. Lo mismo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo mismo el Ministerio de Ambiente. Es decir, la idea que la presidencia no comparte con los socios como era habitual antes, diciendo, bueno, Partido Colorado lleva estos ministerios, el Partido Nacional estos. Y cada uno se hace responsable de todo el ministerio. No es un tema solo de cargos, es un tema, bueno, usted va a hacer la gestión agropecuaria, se encarga de lo bueno y lo malo de eso. Acá en todos lados va a estar la presidencia de la República tratando de incidir, de observar, de controlar, y eso le quita espacio a los socios. Y por otro lado, la idea que la coalición, el ámbito de discusión que tiene es el Parlamento, y el Parlamento discute básicamente leyes. Decisiones muy importantes del presidente, por ejemplo, política exterior. No hubo una sola discusión
un solo tema, que la definición del presidente haya sido previamente consultado a los socios, desde votar a aquel presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que ahora quedó afuera, propuesto por Trump, a otros tipos de medidas, incluso que no iba a ir a esta especie de retiro de Lula después que decide, y fueron todas decisiones de tipo personal. Entonces, el tema que yo veo más allá de lo que queda de este periodo de gobierno, que quizás lo más fuerte se va a completar de aquí a fin de año, ya el año que viene van a ser temas más electorales, algo, bueno, temas de urgencia, ¿no? No sabemos qué diablos va a pasar con el agua. Pero el tema es que la coalición es una coalición, y ahí viene el famoso tema que el Frente Amplio de ser coalición no tiene nada que ver con una coalición. Tiene congreso, plenario, mesa, mandato imperativo, eso no es una coalición. Se podrá discutir cuál es la forma politológica, pero no es coalición. Esto es coalición. Coaliciones son siempre puntuales, por un objetivo determinado. Se pueden renovar, pero se renueva. Renovar quiere decir, bueno, esto, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, bueno, se sienta en una mesa a renovarla. Esto es, vamos a rediscutir. Por un lado, sí, medidas, planes de gobierno, pero otro, reglas de juego. Esto dejó claro que no es nada cómodo para los socios, sobre todo Partido Colorado y Cabildo, pues el Partido Independiente claramente estuvo muy sobre representado y muy cómodo en este gobierno, pero el Partido Colorado y Cabildo Abierto dicen, bueno, pero espere, si vamos a renovar otra vez esto, ministerios controlados de la presidencia, presidente tomando decisiones sin nuestra consulta. Yo creo que viene como primera discusión cómo va a ser la regla de juego. Y no es un tema de con qué me quedo yo, es un tema yo para qué estoy. Es decir, resulta que yo soy un reclamante y el que decide es el presidente. Bueno, espere, hágalo y no hagamos coalición. Y después yo veo que apoyo o no en el Parlamento. Gobierna en minoría y cada ley busque los apoyos. Los obtendrá más fácil de los colorados, de Cabildo, en el caso del Partido Nacional, capaz que más difícil del Frente, en otros puede que no. Bueno, pero juéguese a gobernar en minoría. Y si va a ser una coalición, bueno, es coalición. Sanguinetti y Volonté presidente del Partido Nacional, Sanguinetti presidente de la República, todas las semanas se juntaban de noche en Suárez, y si las papas quemaban como han quemado en estos días, 2 veces, 3 veces a discutir, y Volonté iba, bueno, el Partido Nacional, nosotros queremos que se haga esto, por ejemplo, que las AFAP, haya una AFAP estatal, que sea primero que las privadas, bueno, está. Claro, había negociación. Y estoy pensando también, Oscar, que en 2002, presidencia de Valle, cuando los blancos rompen la coalición, mantienen la coalición legislativa. Bueno, por eso no rompen la coalición. Pero, es un error claro, muy grande que he visto en muchos lados hablando. ¿Cuándo se rompió la coalición? Se van, pero mantienen la coalición legislativa. La coalición de gobierno como participación en el gabinete, el Partido Nacional se retira en noviembre del 2002. Pero hasta el fin de la legislatura le sigue dando mayoría. Claro. Entonces, eso es un escalón, que no es lo mismo que romper la coalición. Claro. También el Partido Nacional ahí se mantuvo hasta en el gabinete, hasta el fin de la presidencia de Sanguinetti. Ahora, ¿vos considerás que esto va a llevar a que, pensando en el futuro, se renegocie, ¿no? Se plantea a ver qué es lo que va a querer una coalición en la próxima elección? Y pienso porque en realidad Cabildo, si uno mira sus propósitos, tiene una visión de país muy distinta a la que tiene el presidente y el Partido Nacional. Bueno, es que ese es el tema. A ver, yo trato de no caer en excesos teóricos, politológicos, pero a veces hay que caer. Se simplifica mucho cuando se maneja el eje derecha-izquierda. Quiero aclarar esto. Considero que no es válido negar que existe el eje derecha-izquierda, como dicen algunos. Eso fue del pasado, no. Es del presente, y en todos los estudios de comportamiento político electoral del mundo se usa el eje derecha-izquierda. Pero no es el único. El eje político derecha-izquierda es una cosa. El eje económico, entre liberalismo económico y estatismo, regulación estatal, es otro eje. El eje cultural en el sentido no de arte, pintura, sino de valores de una sociedad. Bueno, el eje conservador o el eje, ahora llamemos nueva agenda, es distinto, y no necesariamente los grupos políticos se alinean todos en lo mismo. Por ejemplo, en Francia,
Marine Le Pen es considerada candidato de derecha. En el tema cultural, si es migración, esta es la línea anti-migración. En la entrada de la cultura islámica, fuertemente rechazo. Pero está en favor del feminismo y su jefe de campaña es uno de los máximos exponentes de los grandes movimientos gay de Francia. Es decir, no es que si este piensa así, eso capaz que era, en la época que yo era joven, que el que pensaba de este lado y de este tenían cada uno un catecismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cabildo Abierto en el plano económico está bastante lejos del neoliberalismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la derecha, como puede ser Bordaberry, y una derecha como Cabildo Abierto, tienen discrepancias de fondo en todo el modelo económico. El Cabildo Abierto notoriamente es muy resistente a la liberalización de las inversiones extranjeras, o por lo menos que se le pongan condiciones que no sean más ventajosas que la que tienen los empresarios o pequeños empresarios o trabajadores por su cuenta uruguayos. Eso está marcando diferencias fuertes en la coalición. En el plano cultural, bueno, Cabildo tiene una agenda que puede definirse como conservadora. Se vio, por ejemplo, en el tema de la eutanasia, en el tema de la tenencia compartida, y eso es bastante distinto a la que expone todo un sector del Partido Colorado, ¿no? Entonces, es una coalición que tiene una serie de temáticas que no son fácilmente ensamblables. La alianza es interesante. En esta legislatura vimos la ley de aeropuertos votada, ley del Frente, ley de Tabaré Vázquez, votada por el Frente Amplio, el Partido Nacional y Ballistas, con la oposición de Ciudadanos, Cabildo, Partido Independiente y el PERI. La ley forestal votada por el Frente Amplio y Cabildo, con la oposición, y PERI, claro, y la oposición de todos los demás, de Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente. Entonces, estos no son, como algunos dicen, son los busca de perfilismo electoral. No, puede haber, digo, no juguemos con ingenuidad, pero cuando uno mira, se posicionan así porque piensan así. Entonces, la coalición no tiene mecanismos claros para saldar las diferencias ideológicas. Nos olvidemos que el proyecto LUC que manda la presidencia, ya sabiendo las objeciones que iba a tener, llevaba a la desmonopolización de los combustibles, la desmonopolización de ANCAP. Y no sale la LUC con una doble oposición. Se opone el Partido Colorado y se opone Cabildo Abierto. Los dos, cada uno por su lado, había mandado su oposición. Eso no fue un perfilismo electoral cuando recién empezaba el gobierno. Eso es que los dos partidos tienen una visión del Estado que es diferente a la que tiene el Partido Nacional. Incluso el Partido Colorado quiere ver cuál va a ser su visión del Estado si llega a darse lo que parecería más probable, que es el retorno de Bordaberry, y un Bordaberry que obtenga la mayoría neta en el Partido Colorado, que tiene una visión mucho más crítica del papel del Estado. Probablemente el Partido Colorado no tenga en un liderazgo de Bordaberry la misma postura que tuvo en este periodo ya más ballista, ballista por ballistas y ballistas también por la contextura del grupo de Talvi, ¿no? Mirando al Frente Amplio, ¿no? Bueno, ya está la precandidatura de Orsi, la de Andrés Lima. Hay que ver qué pasa, por ejemplo, con Mario Vergara. La intendenta Carolina Cosa aún no lo confirmó, pero, por ejemplo, en las últimas horas recibió el apoyo del Partido Comunista. ¿Cómo estás viendo el funcionamiento interno del Frente Amplio pensando en esa elección? No, primero no hay ninguna candidatura confirmada hasta que lo confirme el Congreso. Bueno, está claro, sí, sí. Eso es lo formal. Más allá de las expresiones. En lo real están todas las tres confirmadas. Yo diría las cuatro, contando a Mario Vergara, lo que da la impresión, si no me equivoco, es que la duda son cuál va a ser el nivel de apoyos, ¿no? Sobre todo con el pronunciamiento de diferir la definición tanto de Asamblea Uruguay como de Plataforma, el grupo que conduce el ex ministro Álvaro García. Pero da la impresión de que la Fuerza Renovadora está decidida a mantener la candidatura de Mario Vergara. El tema es que yo creo que el Frente Amplio lo primero que tiene es un desafío programático y que a mi juicio, vamos a ver
que emerge de esta comisión de programa, pero tengo miedo que sea más un plan de gobierno o programa de gobierno que un programa de país. El Frente Amplio se le ha evidenciado más en oposición todavía diferencias, por ejemplo, en la concepción tributaria. ¿Cuánto es partidario de exoneraciones tributarias a las inversiones extranjeras o a las grandes inversiones y cuánto no? Ese no es un tema menor, es un tema de modelo de país, el papel de la micro, pequeña empresa, del trabajador por su cuenta. No hay visiones unívocas en el Frente Amplio. Y yo diría, hay una lista bastante importante. No pasa en la nueva agenda de derechos, donde puede haber énfasis distintos en los sectores del Frente, pero que no implica diferencias sobre el fondo del asunto, más bien sobre cuál es la importancia y cuál es la oportunidad. Pero en los temas económicos el Frente tiene que saldar diferencias significativas y que hacen al modelo país, no solamente si voy a subir o bajar el IRPF un punto, ¿no? Eso es plan de gobierno, ¿no? Por ejemplo, Sistema Nacional Integrado de Salud. El Frente Amplio ahora está, o venía el año pasado, no sé qué quedará este año, reclamando en contra de lo que se llama socios VIP de las mutualistas. Pero es partidario que haya seguros privados, con financiamiento del FONASA. Entonces, ahí, ¿cómo? Parece la reforma tributaria, si está más arriba tiene exoneración, si está en el medio no. Entonces, esas cosas el Frente las va a tener que saldar y no son menores, no es... A veces se confunde lo programático con ese librito que tiene como 120 páginas, creo que algún día lo voy a leer. No, se define en 4 frases de repente el programa de un partido, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, que no es distinto a los de las candidaturas. De alguna manera las candidaturas, y viendo los apoyos que tienen, están reflejando matices importantes dentro del Frente Amplio. Sin duda, el modelo que expresa Carolina Cose, el que expresa Orsi, tiene matices importantes. No solo formas de gestión también, que son distintas, pero sino énfasis distintos en temas y a veces vectores, digo, este voy por acá, este voy por acá, ¿no? Oscar, te propongo una pequeña pausa y seguimos Sí, conversando. no. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Óscar Botinelli. Hoy que abríamos el programa, Óscar, hablando o escuchando a Fernando Pereira hablar del herrerismo, el Frente Amplio, ¿no? Me lleva a preguntar también, ¿qué peso tiene hoy el voto ideológico en este Uruguay, en todo esto que estamos hablando? Bueno, a ver, yo preferiría no usar la palabra ideológico, que puede exigir muchas definiciones y hasta ser un poco confuso, sobre todo si hablamos de ideología en los términos que hablamos cuando yo era muchacho, que era toda una visión del mundo, se explicaba a través de una ideología desde cómo funcionaban los tranvías hasta cómo eran las relaciones de pareja. Pero sí hablemos de pertenencia política, es decir, las personas que se identifican con un partido político. Y Uruguay sigue teniendo niveles altos de pertenencia política. Siempre es menor que el voto. Quiero ser claro, no es lo mismo que una persona vote al mismo partido a que tenga una pertenencia. La pertenencia, soy de. Yo me identifico con. Soy frente amplista, soy blanco, soy colorado, soy cabildante, ¿no? Eso es pertenencia. Y bueno, estamos viendo que el Uruguay más o menos, ahora bajó un poco, pero debe estar en el 60% del país que tiene una pertenencia. Más o menos la mitad de eso, el 30%. Frente Amplio, un poco ligando al 20% de la pertenencia blanca, y después la colorada y la menor, la cabildante, aunque Cabildo puede estar en algún momento mejor en las encuestas, tiene más votos, pero recién está formando, pero ya está apareciendo una pertenencia, ¿no? Y bueno, un país que tiene un 60% de pertenencia, más por lo menos otro 10% que sin sentirse que pertenece a, vota sistemáticamente, bueno, hay un 70% del voto que se mueve muy poco. Donde más vemos que se mueve es más firme la pertenencia, el voto entre bloques. Ajá.
y la coalición multipartidaria tiene más juego interno. Hay mucha gente que dice, bueno, está Blanco, Partido Colorado, sí, pero vamos a ver por dónde van, cuál es el candidato, qué proponen, y sienten que se pueden correr del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, con un juego mucho más fácil que lo otro, que es cambiar de bloque, ¿no? Casi que saltar encima de un pasillo, ¿no? O de un muro, yo qué sé. Entonces, ahí ya hay un piso muy alto para... pensemos que el Frente Amplio tuvo un golpe muy grande en la elección de 2019 y sin embargo no lo afectó demasiado, votó el 39% y bueno, podía bajar algunos puntos, pero no demasiado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía una base sólida. Ojo, que no quiere decir que estuvieran contentos ni de acuerdo. El perteneciente A puede estar perteneciendo enojado, hasta que no se desilusiona y dice, bueno, llegó el momento del chau chau, me voy, va a seguir tratando de ver si eso cambia, si mejora, pero el irse es casi irse de la casa familiar, un parricidio, eso es un elemento muy fuerte de retención del voto, ¿no? Te escucho y pensaba, ¿no? Recordaba que si tomamos la última elección, nos encontramos que entre las opciones diferentes, por decirlo de alguna manera, aparecía Manini, Talvi, El Peri, Sartori, y es casi un 20% del electorado, sí, ¿no? Ahí es interesante que básicamente las opciones nuevas, personalizadas, digamos, más fácil, candidatos que por primera vez fueron candidatos presidenciales, no solo presidenciales, a un cargo electivo, en ese periodo eran 4. Novi, que había sido intendente de Montevideo, pero ya post-elección. Después teníamos a Talvi irrumpiendo en el Partido Colorado, después de una carrera más bien académica, Sartori aterrizando en Uruguay, luego de una vida muy exitosa en el campo empresario multinacional, y Manini Ríos saliendo de la comandancia del ejército a formar un partido político, además, no a entrar en una candidatura. Y bueno, resulta que la suma de los 4, agreguemos un poquito todavía más la candidatura de Gustavo Salle, que tuvo cerca del 1%, la del Peri también, que aunque era la segunda elección, podemos encontrarlo también dentro de las novedades. Bueno, estamos arriba del 22% de votos que votaron a cosas nuevas. Esto implica que algo pasa. El uruguayo le cuesta refugiarse en el voto en blanco o anulado, como ha sido fácil en Argentina, no solo en el 2001, que ganó en la provincia de Buenos Aires el voto en blanco, sino estos días hubo provincias que el segundo voto fue el voto en blanco. Claro. ¿No? El uruguayo eso le cuesta, pero evidentemente hubo campo para decir, yo quiero unas cosas nuevas. No parece que esté ocurriendo en este momento, porque no nos olvidemos que hubo candidaturas nuevas, casi de fuera del sistema que entra el sistema, a renovaciones internas. La calle Pou, si bien su segunda candidatura, era una renovación generacional del Partido Nacional. El Frente Amplio, las 4 precandidaturas, eran precandidaturas de toda una nueva generación. Ahí aparece Andrade, aparece Carolina Cose, aparece Mario Vergara, perdón. Sí, y Daniel Martínez y también, aparece, ¿no? Daniel Martínez, que si bien había sido intendente, pero a nivel presidencial la primera vez, o por lo menos completando una renovación. Entonces, si tenemos toda una renovación de 4 precandidaturas en el Frente Amplio, las precandidaturas de la calle Pou y de Sartori en el Partido Nacional, curiosamente Larrañaga, que era menor que Daniel Martínez, de la edad más o menos de Talvi, aparecía como el viejo político, porque había estado en ese plano desde muy joven. Entonces no quedaba en la verdadera generación de él, quedaba como en la generación mayor que él. Y el Partido Colorado, bueno, lo mencionamos de Talvi, malo de Manini, llegó al 11%, la primera vez que un partido claramente nuevo obtiene el 11%, 3 senadores y 11 diputados de primera. Esto está hablando de un electorado que estaba considerado un poco gastado
los elencos políticos que había hasta ese momento, como de ciclo cumplido de alguna manera, porque en 2 elecciones vemos que se renueva el elenco político en los 3 grandes partidos, más el cuarto que aparece, ¿no? Algo difícil que se pueda llegar a repetir, pensás, en esta próxima elección, ese fenómeno. Y bueno, a partir de las ofertas que se puedan aparecer. Y lo que pasa es que esta elección, por ejemplo, el Frente Amplio, yo creo que es difícil pensar que haya alguna novedad de lo que estamos manejando. Lo único que alcanza a un nivel presidencial es Andrés Lima, pero después de 2 periodos como intendente de uno de los departamentos importantes del país, como es Salto. Claro. Por lo tanto, es novedad en el nivel que se ubica, pero ya una figura de trayectoria. En el Partido Nacional, bueno, sí, la novedad puede ser Laura Raffo, que no era una figura política cuando la elección pasada. Claro. Ella aparece hacia las departamentales y ahí sí, quizás me lo había salteado, es una renovación. No Álvaro Delgado, que si bien no fue candidato presidencial anteriormente, tiene una larguísima trayectoria. Gandini nunca fue candidato presidencial, pero una trayectoria de una figura importante, diría desde 1994, ¿no? En aquel grupo llamado Propuesta Nacional, detrás de la candidatura Loro Ramos. El Partido Colorado, Bordaberry, sería un retorno, no una nueva figura. Lo que hay que ver es qué alternativa hay a Bordaberry, porque aparece, sí, media docena de nombres, muchos de los cuales serían nuevos, ¿no? Entonces ahí hay que esperar. Y Cabildo, como el Partido Independiente, tiene el candidato obvio. En el caso del Cabildo, pues es un partido que nace personalizado. Claro. Y el caso del Partido Independiente, con un partido que no nació personalizado, pero yo diría que se repersonalizó en esta etapa. Hoy es un partido muy ligado a la figura de Pablo Mieres, ¿no? Bueno, quedará mucho por analizar, Oscar. Te agradezco mucho tu visita esta noche acá a la vez. Fue un gusto tenerte por acá. Igualmente. Nosotros nos vamos, se vienen las finales de la NBA. Volvemos mañana en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.